La gran estafa de la vida adulta es hacerte creer que la llave de tu propia casa te garantiza la seguridad. La independencia es una mentira burguesa que se desmorona en cuanto te das cuenta de que las paredes de tu monoambiente barato tienen el grosor de un cartón prensado y que en realidad nunca estás completamente solo. El protagonista de esta miseria era un muchacho de 20 años. Había alquilado con el sueldo al límite su primer departamento. Un 8º piso, el último de un edificio avejentado y mal mantenido, de esos que huelen a cera barata en los pasillos y a humedad crónica en los rincones. El departamento terminaba justo debajo del techo del edificio, separado del exterior únicamente por una capa de cielo raso de yeso, y más arriba las chapas de zinc. La primera semana fue la euforia de la soledad. La segunda empezó la tortura acústica. Siempre ocurría alrededor de las 3 de la mañana. En el silencio denso de la madrugada, cuando el tráfico de la avenida se apagaba, el techo cobraba vida. No era el ruido rápido y nervioso de las ratas. Las ratas corretean, rascan con uñas minúsculas. Esto era un roce pesado, sordo y arrastrado. Era el sonido inconfundible de una masa de varias decenas de kilos, desplazándose muy lentamente por encima de las placas de yeso. Un movimiento furtivo, un arrastre de rodillas y codos contra la superficie porosa. El muchacho bajó a quejarse con el encargado, un viejo amargado por los años de limpiar mugre ajena. La respuesta fue la negación institucional. Ahí arriba no hay nada, pibe. Es un espacio ciego de 40 centímetros entre el yeso y la chapa. No hay altillo, no hay puerta. Lo que escuchás es la dilatación del metal por la helada de la noche. Pero el metal no respira, y el metal, definitivamente, no te roba comida de la heladera. A partir de la tercera semana, la locura empezó a filtrarse en la rutina del muchacho. Se despertaba por las mañanas y encontraba anomalías microscópicas que le hacían dudar de su propia memoria. Faltaba una porción de queso. La leche estaba por la mitad. Había migas de pan sobre la mesada que él juraba haber limpiado la noche anterior. Llegó a pensar que era sonámbulo. Empezó a trabar la puerta de entrada con la llave puesta del lado de adentro, asegurándose de que nadie pudiera entrar desde el pasillo. Pero la comida seguía desapareciendo. El colapso de la realidad, la demolición de su cordura, llegó un martes a las 4 de la madrugada. El muchacho se levantó de la cama con la vejiga llena. No encendió la luz de la habitación para no espabilarse. Caminó descalzo por la oscuridad de su departamento, sintiendo el frío del piso de baldosas, y entró al baño. Estaba parado frente al inodoro cuando la arquitectura barata del edificio finalmente cedió. Se escuchó un crujido seco, el desgarro violento de los tornillos cediendo contra el yeso podrido. La rejilla de ventilación del techo, un cuadrado de plástico blanco de medio metro de ancho, se desplomó de golpe y cayó con estrépito adentro de la bañera. Con el colapso, una bofetada de aire rancio lo golpeó en la cara. Era un olor insoportable, espeso, un tufo a amoníaco, a orina concentrada, a sudor viejo y ropa sin lavar. El hedor de la miseria biológica humana. Aterrorizado, el muchacho estiró el brazo y encendió la luz del baño. Levantó la vista hacia el hueco negro que había quedado en el cielo raso. Allí, asomando por el cuadrado de oscuridad, a menos de 1 metro de su propia cabeza, había un rostro. No era un fantasma, no era un demonio. Era un hombre, un individuo desnutrido, con la piel cubierta por una costra de mugre negra y el pelo apelmazado en rastas grasientas. Tenía los ojos desorbitados
inyectados en sangre por la falta de oxígeno y el calor sofocante de vivir aplastado bajo las chapas de zinc. La criatura humana no gritó, no dijo una sola palabra. Simplemente lo miró fijo desde las alturas, con la respiración entrecortada y la boca abierta, mostrando una hilera de dientes podridos. La verdad le cayó al muchacho como una losa de cemento en el pecho. Ese hombre llevaba meses viviendo ahí arriba, sobreviviendo en un túnel de 40 centímetros de alto, cociéndose vivo en verano y congelándose en invierno. Y lo más aterrador no era su existencia en las alturas, sino su método de supervivencia. El intruso tenía la contextura exacta para deslizarse por el hueco de la rejilla. El muchacho entendió, con un pavor que le paralizó las piernas, que el individuo no se quedaba allá arriba. Todas las noches, cuando él entraba en la fase más profunda del sueño, el hombre destornillaba la rejilla por dentro, se descolgaba silenciosamente hasta el piso del baño y caminaba por la oscuridad del monoambiente. Había estado a centímetros de su cama, había escuchado su respiración, lo había mirado dormir en la más absoluta indefensión antes de ir a robarle la comida. El intruso retrocedió lentamente hacia la oscuridad del cielo raso, arrastrándose como un insecto gigante hasta desaparecer de la vista, dejando únicamente el olor a podredumbre flotando en el baño. El muchacho salió corriendo del departamento en calzoncillos y descalzo. Bajó los 8 pisos por la escalera sin mirar atrás. Nunca volvió a buscar sus cosas. El terror no fue perder el depósito del alquiler. El terror fue comprender para siempre que tu casa nunca es tuya y que basta mirar hacia arriba para darte cuenta de que el monstruo siempre estuvo compartiendo tu mismo oxígeno. La vejez es el camuflaje perfecto para la psicopatía. Existe un consenso social, estúpido y suicida, que nos obliga a creer que el pelo blanco y las arrugas purifican automáticamente el alma. Creemos que una anciana tejiendo en su sillón es inofensiva por naturaleza. Olvidamos, con una ingenuidad imperdonable, que esa misma mujer tuvo 60 años para perfeccionar su odio a puertas cerradas, cocinándolo a fuego lento entre las cacerolas de la cocina y las cuentas del rosario. Cuando su abuela murió de un infarto masivo, el nieto tuvo que hacerse cargo del papeleo y de la ingrata tarea de vaciar la casona familiar, hundida en el conurbano profundo. Era una de esas propiedades opresivas de otra época, con techos altísimos, olor a cera en pasta, lavanda y una humedad crónica que se comía los zócalos de madera. La vieja había sido, a los ojos de todos los vecinos, una auténtica santa. Una viuda mártir que cuidó con devoción cristiana a su marido durante los 5 larguísimos años que duró su supuesta enfermedad degenerativa, hasta que el abuelo finalmente se apagó, postrado en una cama ortopédica, cagándose encima y vomitando bilis negra en la agonía. El muchacho llegó un sábado por la mañana, pertrechado con bolsas de consorcio negras para descartar la ropa vieja. En la habitación matrimonial dominaba un ropero inmenso de roble macizo, pesado como un sarcófago. Al desarmar el fondo del estante superior, oculto detrás de unas frazadas apolilladas y con fuerte olor a naftalina, encontró una caja de zapatos envuelta con celo en varias bolsas de nylon. Adentro no había ahorros escondidos ni joyas familiares. Había una pila de cuadernos Rivadavia de tapa dura. El muchacho se sentó en el borde de la cama hundida, esperando encontrar un diario íntimo, memorias aburridas de juventud, o quizá un compendio de recetas de cocina. Abrió el primero, fechado 15 años atrás.
La caligrafía era impecable, redonda, escrita con paciencia en lapicera de tinta azul. Pero no había nostalgia ni oraciones a la Virgen en esas páginas. Era una bitácora clínica, un registro toxicológico llevado con la frialdad metódica de un asesino en serie. La anciana había documentado día por día, gramo por gramo, cómo iba envenenando sistemáticamente a su propio marido. No usó un revólver ni provocó un accidente doméstico. Usó el ritual más sagrado, ciego e incuestionable de la familia argentina: el mate. En las páginas rayadas, la vieja detallaba cómo trituraba pastillas para la presión, cócteles de ansiolíticos y dosis minúsculas, calculadas al milímetro, de veneno para ratas a base de warfarina. Ese químico es un anticoagulante letal que, suministrado en bajas cantidades, destroza los vasos sanguíneos y pudre los órganos por dentro lentamente. Anotaba con orgullo de química cómo mezclaba el polvo tóxico con el polvillo natural de la hierba para enmascarar el sabor amargo y metálico de la trampa. El nieto leía paralizado, sintiendo que el oxígeno de la habitación se volvía plomo puro. Las anotaciones eran monstruosas por su absoluta falta de remordimiento. Lunes 14. Carlos se quejó de dolor agudo en los riñones. Le temblaban las manos al agarrar el termo. Mañana le bajo un poco la dosis de cebo para que no sospeche el clínico, pero le agrego medio sedante para que duerma sin quejarse. La dulce abuela no lo mató de un día para otro. Lo secó en vida. Lo torturó durante un lustro entero, sentada frente a él, viendo cómo su biología colapsaba, mientras ella le cebaba mate dulce todas las tardes y recibía la palmada compasiva de las vecinas. Los médicos, inútiles y confiados, diagnosticaron una falla sistémica por la edad y una úlcera severa. Jamás le hicieron un examen toxicológico al viejo. ¿Quién, en su sano juicio, iba a dudar de esa viejita de cardigan tejido que se secaba las lágrimas en la sala de espera del sanatorio? El asco físico le revolvió el estómago al muchacho. Tiró el cuaderno al piso de pinotea. Trató de convencerse de que era la obra aislada de una mente senil, pero la precisión matemática de los datos lo desmentía. Con las manos temblando de frío nervioso, agarró el último cuaderno de la pila, el más nuevo, el que la vieja estaba usando hasta el día en que su propio corazón reventó en la cocina. Lo abrió buscando la última página escrita. Había una entrada fechada apenas 3 semanas atrás. El corazón del muchacho dio un latigazo brutal contra sus costillas. La caligrafía azul no hablaba de un hombre muerto hacía una década. Hablaba de él, de su propio nombre. Domingo 3, vino el nene a merendar. Me dijo que andaba con mucho estrés del trabajo. Le preparé unos mates con yuyos para que se relaje. Usé la misma mezcla de Carlos, pero rebajada al 20%. No quiero que sea rápido. Quiero que se empiece a sentir mal para que venga más seguido a la casa a que yo lo cuide. El nieto dejó caer el cuaderno sobre el colchón. El terror dejó de ser un concepto literario o una anécdota del pasado. Se volvió completamente físico, químico, latiendo adentro de su propio torrente sanguíneo. De repente, el rompecabezas de su último mes se armó frente a sus ojos con una violencia espantosa. Recordó las tardes de domingo, sentado en esa misma galería, tomando mates amargos con la abuela. Recordó la sonrisa cálida de la vieja al alcanzarle la calabaza humeante. Y sobre todo, recordó con un pánico asfixiante los inexplicables y punzantes dolores de estómago que lo venían doblando por la mitad últimamente. Las náuseas matutinas al despertar, el sabor metálico crónico en la saliva que su médico de cabecera había diagnosticado, con total negligencia,
como una gastritis por nervios. La vieja nunca se había retirado. La viudez la había dejado sin su paciente cautivo, sin su juguete biológico favorito, y lo había elegido a él como reemplazo para jugar a ser Dios. El muchacho se levantó de un salto, apretándose el abdomen con ambas manos, sintiendo de pronto un ardor real y corrosivo en las tripas que no era su gestión. Salió corriendo de esa casona maldita, dejando la puerta abierta de par en par, para ir directo a la guardia toxicológica del hospital más cercano a rogar que le vaciaran las venas. Y mientras corría despavorido por la vereda rota del conurbano, asimiló la peor de las verdades. Él no estaba vivo por instinto ni por suerte. Estaba vivo por un simple error de cálculo del universo. La única razón por la que no iba a terminar postrado en una cama ortopédica cagándose encima como su abuelo era porque la muerte había tenido la maldita decencia de llevarse primero a la cocinera. El pacto de supervivencia de las grandes ciudades es sumamente estricto y se basa en una sola regla. En el transporte público, la invisibilidad es tu única armadura. Si viajas de madrugada, no haces contacto visual, no hablas, te convertís en un bulto más del tapizado. Romper ese contrato no escrito es una declaración de guerra psiquiátrica. El protagonista de esta pesadilla era un vigilador privado que volvía a su casa después de un turno de 14 horas pudriéndose en una garita. Tomó el último tren de la línea, las 2:15 de la mañana. El vagón era una tripa de metal iluminada por tubos fluorescentes que parpadeaban con un zumbido de mosca muerta. Iba completamente solo. 50 asientos vacíos, olor a lavandina barata y el traqueteo hipnótico de las ruedas contra los rieles. La apatía total. El tren frenó en una de esas estaciones intermedias del conurbano que a esa hora no son más que andenes desolados y columnas llenas de grafitis. Las puertas neumáticas se abrieron con un soplido pesado. Subió un hombre. No era un pordiosero tradicional, ni un ratero de poca monta. Llevaba un traje que alguna vez debió ser gris, pero que ahora estaba rígido por la mugre acumulada, manchado con fluidos irreconocibles y hollín. La lógica urbana dictaba que ese individuo debía caminar hacia el otro extremo del vagón, tirarse en una fila de asientos y dormir la mona. Había espacio de sobra, pero el hombre del traje ignoró los 49 lugares vacíos. Caminó por el pasillo central con un andar robótico, pesado. Clavó la vista en el vigilador y se sentó exactamente enfrente de él. Las rodillas casi se tocaban. La invasión del espacio personal fue tan brutal, tan deliberada, que el vigilador sintió un bloque de hielo en la boca del estómago. El trabajador apretó los puños adentro de los bolsillos de la campera, esperando el protocolo habitual. Quería que pasara lo peor rápido. Estaba esperando que el tipo sacara un fierro oxidado, que le pidiera la billetera, el celular, las zapatillas. Un asalto es una transacción comercial. Violenta, sí, pero comprensible. Tiene reglas. Pero el extraño no sacó ningún arma. No pidió plata. No dijo absolutamente nada. Simplemente clavó sus ojos en la cara del vigilador y empezó a sonreír. No era una mueca de burla, ni una sonrisa amistosa. Era una aberración biológica. Los músculos cigomáticos del hombre se tensaron hasta el límite de la anatomía, estirando los labios y dejando a la vista unas encías retraídas y dientes amarillentos. Los ojos, muy abiertos, no parpadeaban. Era la expresión de un cadáver al que le han estirado la cara con alambres. Una máscara de locura pura y estática, sostenida con una fuerza antinatural. El vigilador intentó aplicar la regla número 1, mirar hacia la ventana,
ignorarlo, hacerse el desentendido. Pero el peso de esa mirada clavada en su nuca era físico. La respiración del extraño era un silbido áspero que cruzaba el escaso medio metro que los separaba. El olor del traje sucio, una mezcla de humedad, óxido y bilis, le saturaba las fosas nasales. El trabajador volvió a mirarlo de reojo. 10 minutos después, el hombre seguía exactamente igual, inmóvil, sonriendo con esa monstruosidad en el rostro, sin haber parpadeado una sola vez. El pánico empezó a desarmar la poca entereza del vigilador. La asfixia psicológica lo estaba arrinconando. Calculó mentalmente cuánto faltaba para la próxima estación. Iba a levantarse e irse al otro vagón. Iba a salir corriendo si era necesario. Solo tenía que esperar a que el tren frenara. Pero la infraestructura ferroviaria es la herramienta perfecta para las peores desgracias. El tren no llegó al andén. En medio de un tramo ciego, rodeado de fábricas abandonadas y terrenos baldíos, el convoy sufrió una falla eléctrica masiva. Los frenos chirriaron con una violencia que sacudió la estructura entera. Y entonces el motor se apagó. Junto con el motor murieron los tubos fluorescentes. El vagón quedó sumido en la oscuridad más absoluta y profunda. Una negrura hermética, sin la más mínima filtración de luz exterior. El silencio que siguió al apagón fue tan pesado que el vigilador podía escuchar los latidos de su propio corazón rebotando contra sus costillas. Se quedó petrificado, conteniendo la respiración, cegado por completo, incapaz de ver sus propias manos. Fueron 10 segundos de parálisis total, y en ese abismo negro, a menos de medio metro de su cara, la locura dio el último paso. El silencio se rompió con el sonido inconfundible de la cuerina del asiento descomprimiéndose. Luego, el roce de la tela rígida y sucia de un pantalón de traje. El vigilador se quedó mudo, con la garganta estrangulada por el terror puro, escuchando cómo el individuo de la sonrisa estática se levantaba muy lentamente en medio de la oscuridad, directo hacia él. No había a dónde correr, no había nada que ver, solo la certeza espantosa de que en ese vagón ciego, algo que ya no era humano, acababa de ponerse de pie. La infancia es un estado de vulnerabilidad absoluta, disfrazado de inocencia. El terror más grande y paralizante que puede experimentar un pibe de 12 años no es descubrir que los monstruos del Placard no existen, sino entender, de un hachazo mental, que los adultos que lo rodean están irremediablemente enfermos de la cabeza. La cuadra de un barrio no es una comunidad de vecinos solidarios, es un ecosistema de psicopatías contenidas por una simple medianera de ladrillos. El vecino de enfrente era el clásico jubilado invisible. Un tipo de 70 y pico, encorvado, que vivía solo y al que el resto de la cuadra ignoraba por completo. Su casa era una mancha negra en medio de la calle. Nunca prendía las luces de la fachada, ni siquiera en el pleno invierno cuando la noche caía a las 6 de la tarde. Las persianas de madera de su frente siempre estaban bajas, herméticamente cerradas. Para los adultos era simplemente un viejo deprimido esperando la muerte. Pero para el pibe de 12 años, que se pasaba las tardes aburrido espiando desde la ventana de su pieza, ese silencio crónico era una anomalía que le generaba una fascinación asfixiante. Una siesta ardiente de enero, el pibe pateó su pelota de goma con demasiada fuerza. Rebotó en el techo de chapa del vecino y cayó directo en su patio trasero. Lo lógico, lo civilizado, hubiera sido tocar el timbre y pedirla. Pero en ese barrio, interactuar con la sombra era romper un pacto táctico.
El pibe decidió saltar la tapia baja del fondo. Se encontró con un patio comido por los yuyos quemados por el sol y un error insólito en la rutina paranoica del viejo. La puerta de madera de la cocina había quedado entreabierta. La curiosidad infantil es, casi siempre, un instinto suicida. En lugar de agarrar la pelota y trepar de vuelta, el chico empujó la puerta con los dedos y cruzó el umbral. La cocina lo recibió con una cachetada de aire rancio. Olía a encierro crónico, a lavandina vieja y a humedad. La luz entraba apenas en franjas polvorientas por las endijas de la persiana. Sobre la mesa de fórmica reseca no había platos, ni remedios, ni un mantel. Había un grabador alargado, pesado, de esos grises de los años 80. Y a su alrededor, dispuestas con una prolijidad militar, decenas de casetes TDK. El pibe se acercó, forzando la vista en la penumbra. Cada cinta tenía una etiqueta blanca escrita con virome negra y letra de imprenta. No eran compilados de tango ni grabaciones de radio. Eran apellidos: Familia Rossi, Los Gutiérrez, Matrimonio del Cuarto B. El corazón le dio un latigazo contra el esternón cuando su vista se clavó en una cinta ubicada en el centro de la mesa. Tenía su propio apellido. Con el pulso temblando y la boca seca, el pibe agarró su casete. Abrió la tapa del grabador de un golpe seco, encajó el plástico y apretó el botón de play. El parlante escupió un siseo áspero, el ruido blanco y sucio de una cinta magnética barata. El chico esperaba escuchar el eco de alguna llamada telefónica interceptada o el ruido de los cubiertos chocando en el comedor de su casa. Pero lo que salió de ahí fue una violación muchísimo más perversa. Era un silencio denso, interrumpido por una respiración pesada, rítmica, inconsciente. Luego, el rechinar insoportable de unos dientes frotándose entre sí. Bruxismo. Era la mandíbula de su propio padre. Segundos después, el crujido metálico de los resortes del colchón matrimonial acomodándose bajo el peso de un cuerpo inerte. Pero la cinta siguió corriendo y el ángulo del audio pareció cambiar, como si alguien hubiera caminado por el patio exterior de su casa. Ahora se escuchaba un suspiro más agudo, un quejido infantil y el roce inconfundible de unas sábanas pequeñas. El pibe sintió que le vaciaban las venas de golpe. Era él, era su propia respiración. Entendió la mecánica del espanto con una lucidez devastadora. El viejo no pinchaba teléfonos. El viejo esperaba a las 3 de la mañana, saltaba los tapiales con el sigilo de un animal raquítico, pegaba un micrófono direccional de alta ganancia contra las celosías de las ventanas cerradas y se dedicaba a grabar el sueño ajeno. Robaba la intimidad más sagrada, animal y vulnerable del ser humano. Se llevaba la respiración de la cuadra entera para escucharla en loop, sentado a oscuras en su cocina, alimentándose de la indefensión de sus vecinos apagados. El monstruo había estado del otro lado del mosquitero, a escasos centímetros de su cara, robándole el aliento de la madrugada mientras él dormía. La asfixia de la revelación lo dejó clavado al suelo de granito. El parlante seguía reproduciendo sus propios murmullos de niño dormido. Aterrorizado hasta la médula, el chico estiró el dedo índice y reventó el botón de stop. El silencio que cayó sobre la cocina fue absoluto, espeso como el alquitrán. El pibe soltó el aire que tenía retenido, apretó la pelota de goma contra su pecho y giró sobre sus talones para salir corriendo disparado hacia el patio iluminado por el sol. Pero la luz del pasillo había desaparecido. El marco de la puerta de salida estaba completamente bloqueado. El viejo estaba ahí. No había hecho un solo ruido al caminar. No tenía un cuchillo en la mano, no estaba gritando de rabia, ni le exigía explicaciones por la intrusión.
Simplemente estaba de pie en el umbral, bloqueando la única vía de escape. Tenía los hombros caídos, la ropa manchada y los ojos vacíos, hundidos en las cuencas. No hizo ningún ademán de atacarlo. Solo bajó la mirada, conectó sus ojos con los del chico y esbozó una levísima sonrisa asimétrica en la penumbra, sabiendo perfectamente que el pibe acababa de escuchar su secreto y que en esa cocina nauseabunda, a partir de ese segundo exacto, los dos compartían la misma pesadilla sin retorno.